Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. En mi último podcast te conté la influencia que tienen las creencias, de dónde provienen realmente, qué vínculo tienen con lo que se vivió en nuestra historia familiar y en nuestro pasado, y te ayudé a ubicar algunos indicadores astrológicos que más fuertemente nos hablan de estas. Y vamos a seguir en esta línea de conocer la astrogenealogía a través de estos pequeños podcasts. Hoy puntualmente vamos a hablar de los miedos que traemos, que aprendimos o que heredamos en la familia, cómo lo podemos relacionar con nuestra historia familiar, con la astrogenealogía y qué indicadores astrológicos nos pueden ayudar a comprender de dónde provienen, cómo se grabaron en nuestra psique y también cómo podemos ayudar a trascenderlos en algún sentido. La vez pasada te contaba que las creencias son una forma de ver la realidad, es una mirada sesgada sobre la misma, no es la realidad en sí misma, pero es muy difícil dejar de ver la vida de esa manera. Es como si tenemos puestos anteojos que tiñen la forma en la que vemos la realidad, la interpretamos y la percibimos. Y de esa manera actuamos. Los miedos tienen algo que ver con las creencias, en el sentido en el que tienen un aspecto cognitivo, racional y también emocional, porque vemos que las creencias no solamente son pensamientos, también generan emociones y también generan conductas. Los miedos en algún punto también. Lo que pasa es que los miedos tienen un componente mucho más emocional que las creencias, ¿sí? Por supuesto, también hay un componente cognitivo más relacionado a que esos miedos también van a afectar la forma en la que yo interpreto la vida, los eventos, a mí misma, mi lugar en el mundo, y también van a afectar nuestras conductas. Sin embargo, los miedos están mucho más arraigados en nuestro cerebro límbico, en la estructura de nuestro cerebro que está relacionado con la infancia, la primera infancia y nuestro pasado filogenético, más asociado a experiencias milenarias y también este, relacionado a cómo en algún punto somos mamíferos, al igual que los lobos, al igual que los monos, y que en tanto mamíferos necesitamos criarnos y crecer en una tribu que nos cuide, que nos ampare. Los miedos son completamente naturales, normales, y son parte del desarrollo. De hecho, también cumplen una función muy importante, que es protegernos de los peligros. Si no tuviéramos miedo, nos expondríamos a los depredadores, a los peligros, a los riesgos de una manera mucho mayor. Por lo tanto, gracias que existe esa parte de nuestro cerebro límbico que activa esas señales relacionadas a la amígdala y otras estructuras que hacen que nos detengamos, ¿no? Justamente el miedo produce eso, que yo me congele o que yo detenga lo que estoy haciendo y que cambie de rumbo o que busque protección y seguridad. En ese sentido, en la búsqueda de la seguridad y la protección, hay un componente muy lunar. O sea, la luna es aquella parte nuestra que se siente indefensa, que se siente pequeña, que se siente desprotegida y que busca a alguien grande para que lo cuide o la cuide. Por supuesto, los niños son muy lunares porque todavía no tienen la fuerza y no tienen las herramientas para protegerse a sí mismos, tampoco para discernir qué es peligroso o qué no. Entonces a veces pueden ser demasiado despreocupados en, no sé, en situaciones que pueden llegar a ser
peligrosas como cruzar la calle o hablar con un desconocido, y en otras situaciones que capaz no son tan peligrosas como apagar la luz a la noche, pueden sentir mucho miedo. Porque por supuesto están aprendiendo qué es peligroso y qué no. Los niños son muy lunares, muy lunares, y buscan justamente en sus cuidadores primarios o sustitutos, como podrían ser también profesores, tíos, vecinos, otros adultos o hermanos mayores, figuras protectoras. Esos son miedos muy lunares. Como adultos también tenemos luna, por supuesto, y también buscamos refugio. Algunas personas más y otras menos. Ser adulto implica poder autosustentarme y poder hacerme cargo de mis propias necesidades. O sea que la luna ya no se proyecta tanto en las figuras del entorno. No quiere decir que no busquemos personas que nos hagan sentir seguras y protegidas, pero ya lo podemos satisfacer más por nosotros mismos. Deberíamos, al menos en parte, ¿sí? Ya ser como la fuente de esa seguridad y protección. Hay otros miedos que están más arraigados en los comportamientos saturninos, que tienen que ver con los bloqueos, las dificultades, mm, las resistencias, las limitaciones que se vivieron en la familia y que pudimos haber vivido de pequeños. Entonces, lo saturnino también nos puede moldear y puede producir que tengamos como más miedo o rechazo a ciertas experiencias porque sentimos que no estamos a la altura o que son muy difíciles. Por ejemplo, un miedo saturnino puede ser eh, miedo a ser rechazado, un sentimiento de no estar a la altura de algo, un miedo a situaciones que sean muy difíciles y que no estén a mi alcance, el miedo al sobrepasar un límite, ¿no? Si mis padres me dicen esto no, y me da miedo, me da miedo porque por algo me lo dijeron. También tiene que ver con el miedo al castigo, lo saturnino, con el miedo a las consecuencias de mis actos y con el miedo a la carencia o a las dificultades, ¿no? Entonces ya lo saturnino es un componente más elaborado. En los niños lo saturnino está muy proyectado. De hecho, el recién nacido no tiene mucho de Saturno, o sea, siempre tenemos algo, por supuesto, pero el recién nacido es muy lunar. Fíjense que hasta sus huesitos son blandos, o sea, lo más saturnino que tenemos que son los huesos, son blandos, eh, tienen mucho más líquido en el cuerpo que un adulto. Los adultos vamos perdiendo, nos vamos deshidratando con el pasar de los años y nos vamos endureciendo, o sea, nos vamos saturnizando. Pero por supuesto, los saturninos siempre están, pero lo van a jugar más las figuras del entorno. Entonces son los adultos los que tienen miedo por el niño, ¿no? Por ejemplo, un bebito pequeñito puede meter los dedos en el enchufe y no tiene ninguna conciencia. ¿Y qué hacemos los adultos? Le decimos, no, no lo hagas, cuidado, no, es peligroso. Entonces le vamos como haciendo inyecciones de Saturno. Entonces el nene ya, al año y medio, 2 años, ya sabe que los dedos en el enchufe no van, no quiere decir que no lo pueda volver a hacer, pero ya va aprendiendo, va introyectando. Fíjense cómo lo lunar no necesitamos introyectarlo, es algo que se proyecta, es algo que va de adentro hacia afuera, porque está muy, o sea, es como si viéramos una línea temporal, imagínate una línea temporal de izquierda a derecha, siendo la izquierda el inicio de la vida y la derecha el fin de la vida. Podríamos situar a la Luna a la izquierda, al inicio, y a Saturno a la derecha. Entonces, cuanto más cercanos a la infancia y al inicio de la vida, más lunares; cuanto más cercanos al fin de la vida, más saturninos. Entonces, lo lunar, digamos, cuando somos pequeñitos, como es lo que somos, lo estamos encarnando, y lo saturnino viene de afuera, porque está más relacionado a la vida del adulto, a la vida de las reglas, de las pautas, de los aprendizajes, de la sabiduría. Y ya cuando somos grandes, por ejemplo, ya lo saturnino está mucho más incorporado, incluso a veces nos comportamos mucho más saturninamente, y lo lunar a veces viene proyectado, porque es mi hijo, mi sobrino, mi pareja, mi amiga, mis padres, los que me piden que los cuide, que me encargue de ellos. Entonces es curioso cómo nuestro contacto con estos símbolos planetarios, con estas funciones intrapsíquicas, va cambiando en nuestro desarrollo evolutivo.
Entonces, en algún punto, bueno, Luna y Saturno tienen que ver con miedos. Y quiero que lo situemos un poco en la astrogenealogía, ¿no? Cómo esto se vivió. La astrogenealogía es muy amplia. Capaz hay gente que piensa que, bueno, vamos a hablar del árbol. Es muy amplia, porque en astrogenealogía podemos situar lo sistémico más relacionado a las experiencias que yo viví con mis padres, que yo viví en mi infancia, qué lugar me colocaron en la familia, qué lugar me ubiqué, cómo fue mi relación con mis hermanos, con, ¿no?, las experiencias de la infancia. Puede estar relacionado al proyecto sentido, en qué momento fui gestada, cómo fue el embarazo de mamá, cómo fue el parto, por qué me pusieron ese nombre, por qué llegué en ese momento a la familia. O puede estar relacionado con lo intergeneracional y lo transgeneracional. Lo intergeneracional es lo que se va pasando de una generación a la otra. Por ejemplo, mi vínculo con mamá, con papá, o de mis padres con mis abuelos. Y lo transgeneracional. O sea, mi vínculo con mis abuelos, tíos, tíos abuelos, bisabuelos, ¿sí? Bueno, o sea que estamos hablando de un mapa bastante completo. Y todo esto que venimos hablando del niño, de su infancia y de los padres, también está situado dentro de lo que es la astrogenealogía o capaz una astrología psicológica, pero más enfocada en los momentos del desarrollo, ¿no? Como en psicología se llama la psicología evolutiva, sería la astrología evolutiva, ¿no? Bueno, entonces, un poco situando esto que decíamos, lo lunar, lo saturnino, pensándonos a nosotros como el centro de la escena, nosotros lo vamos incorporando, por supuesto, vía directa con nuestros padres y cuidadores, ¿sí? En el seno de la familia durante la infancia y la adolescencia. De hecho, lo saturnino está muy relacionado también con los ciclos lunares. Por ejemplo, el ciclo de la luna es de 28 días, el ciclo de Saturno es de 28 años. Esto no es casualidad. Por ejemplo, las progresiones de la luna son de 28 años, que coincide con los tránsitos de Saturno. También los ciclos de Saturno son muy interesantes estudiarlos porque es un ciclo de 28 años, pero que tiene fases de 7 años. 7, 14, 21, 28. Y esas fases de 7 años tienen que ver también con los septenios y también con saltos evolutivos, en donde se van incorporando ciertos aprendizajes y se van como produciendo ciertos retos en nuestro desarrollo. Los 7 años, por ejemplo, que es el momento en el que se produce la primera cuadratura con Saturno, es un momento de organización de nuestra libido, que está más ligado a lo lunar, a lo caótico, lo desorganizado, y la necesidad de adquirir como cierta madurez en nuestro desarrollo. Los 14, por ejemplo, que es la oposición de Saturno, es un momento de cuestionamiento de la autoridad, cuestionamiento de esos límites saturninos que incorporamos. Bueno, entonces, para ir situando un poco lo sistémico, lo que mi luna va a traducir como peligroso, especialmente en los primeros momentos de vida, va a estar muy ligado a lo que va a captar emocionalmente que fue peligroso para mi familia. Entonces, donde tengamos la luna, esto tiene que ver más con un aprendizaje implícito, con una memoria implícita, no tanto con experiencias que podemos ponerle nombre, palabra o recuerdo. Estos son aprendizajes que quedan grabados en el cuerpo, que incluso podríamos situarlo en la vida intrauterina, en el puerperio, en periodos muy precoces de desarrollo, ¿no? Es lo que el niño absorbe de su familia que ni siquiera se da cuenta, porque la luna es nuestra parte que, esto me gusta como, porque Bruce Lipton, el autor de La biología de la creencia, que es científico, él dice que los niños operan en unas ondas cerebrales hasta los 7 años que podrían asimilarse a un estado hipnótico, ¿no? Ondas delta y ondas teta con TH, que son las ondas en las que cuando nosotros de adultos podemos contactar cuando estamos durmiendo o en estado hipnótico. Entonces es como que los niños durante los primeros años están como hipnotizados. Son puro inconsciente. Esta es la explicación científica de por qué decimos los niños son puro inconsciente, puro luna, muy lunares. Entonces, los miedos lunares van a estar más ligados a eso que captó, que incluso ni siquiera le puede poner palabras, que ni siquiera lo recuerda,
pero que estaba capaz eran miedos que sentía mamá o papá o estaban en el ambiente. Incluso, si nos vamos a lo transgeneracional, puede estar ligado a experiencias más ligadas, más relacionadas con abandonos, con desamparo emocional, con sentimiento de soledad, con sentimiento de tristeza. Entonces, la luna nos va a mostrar tanto cuáles eran esas experiencias que produjeron miedo como la forma de defenderse o de buscar refugio. Entonces, por ejemplo, las lunas en fuego, en Aries, en Leo o en Sagitario pueden hablar de miedos familiares, de, por ejemplo, ser atacados, por ejemplo, perder el territorio, por ejemplo, no ser vistos, no ser reconocidos, perder la fe, perder la confianza. Y que justamente la forma en la que sobrecompensan esto, que buscan subsanar ese miedo, es autoafirmándose, luchando, peleando, marcando un límite, ejerciendo el deseo. Las lunas en tierra, que son lunas en Tauro, en Virgo y en Capricornio, están más ligadas a los miedos respecto a asuntos materiales. Por ejemplo, miedo a la carencia, miedo a la pobreza, miedo a perder algo importante, miedo a perder la seguridad, la estabilidad. Y justamente la forma de defenderse es de manera conservadora, guardar, no gastar, trabajar mucho. Obviamente el niño no va a hacerlo, pero el niño va a buscar experiencias de seguridad, de estabilidad. El niño se va a sentir seguro si no hay cambios, si todo permanece igual, por ejemplo. Una luna en Tauro, por ejemplo, se va a desestabilizar mucho si hay mucho movimiento, si hay mucho cambio. Las lunas en aire, en Géminis, en Libra o en Acuario, están más ligadas a miedo de quedarse solo, miedo a perder el lugar en la sociedad, miedo al no poder comunicar o no ser suficientemente inteligentes. Y que justamente su forma de subsanar ese miedo es a veces hablar compulsivamente, o a veces aprender. Es como si la luna es nuestra parte infantil, entonces como si nuestra parte infantil, nuestra niña interior, dice, cuanto más sé, más segura me voy a sentir. Entonces son los niños lectores, los niños comunicadores, los niños que no paran de hablar. Y esto capaz tenga más que ver con un miedo que sintió mamá o papá o por alguna situación familiar que realmente un miedo propio, ¿no? O capaz en relación a alguna experiencia vivida en la familia. Y las lunas de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, tienen más que ver con miedo a perder el refugio, el amor, la protección, la seguridad. Entonces la forma en la que estas lunas buscan esa seguridad y no perder justamente lo que les proporciona esa tranquilidad interior es fusionándose, buscando el contacto, buscando la pertenencia, disolviendo las diferencias. Entonces son lunas que capaz buscan esa intimidad, esa profundidad emocional, esa conexión, a expensas, por supuesto, de ellos mismos, ¿no? Y si lo comparamos con lo saturnino, capaz pareciera que la descripción es similar, pero proviene de otro lugar muy distinto, ¿sí? Como decíamos, lo saturnino no tiene tanto que ver con esos miedos infantiles, aunque podrían ser miedos incorporados en la infancia, pero tiene más que ver con lo que para la familia fue difícil, lo que la familia perdió, por ejemplo, pérdidas en la familia, o lo que la familia no pudo obtener, o le costó mucho trabajo. Entonces tiene más que ver con situaciones más complejas en la familia y con experiencias más difíciles que fueron más, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, los Saturnos en tierra podrían tener que ver con pérdidas de dinero, de trabajo, ¿m? y que, y que la familia busca como compensar a través de un mandato, de un deber, de una obligación, ¿no? De una cuestión más rígida. Acá no es como lo lunar que busca a mamá, a papá, a las figuras de apego. Acá lo saturnino es, bueno, yo tengo que crecer, tengo que ser grande y tengo que valerme por mí misma. Entonces acá va a ser, tengo que ser suficientemente adulto, responsable. Esa va a ser la forma en la que lo saturnino va a buscar compensarlo. Entonces probablemente lo lunar es más reactivo, lo lunar es más cotidiano, lo lunar es más inconsciente, y lo saturnino está más grabado como una estructura interna asociada a miedos, pero ya miedos más elaborados,
¿m? No miedos tan reactivos, sino miedos como esa voz en off que a veces tenemos de que nos dice, cuidado que puede pasar esto, cuidado que puede pasar lo otro, tenés que estudiar más, tenés que trabajar más, no te va a alcanzar, nadie, no sé, nadie te reconoce, más con ese tipo de experiencias. Entonces los Saturnos en signos de fuego, por ejemplo, Saturno en Aries, en Leo, en Sagitario, pueden tener que ver con experiencias familiares donde hubo pérdida de fe, pérdida de confianza, pérdida de alegría o pérdida de reconocimiento. Entonces, de a poquito, esto no está tan marcado en la infancia, es algo que vamos observando, vamos como incorporando a lo largo de los años, no, o nos van diciendo nuestros padres o cuidadores, o se traslada más como un deber. Está esta sensación de hay que confiar, hay que construir una autoestima, hay que construir un sentido de la vida, hay que luchar por lo que uno quiere. ¿M? ¿Por qué? Porque hay un miedo de fondo a perderlo o a no tenerlo. ¿M? Pero como les dije, no es un miedo tan, tan mamífero, tan animal, tan instintivo, es un miedo más asociado a cuidado. Si esto lo perdemos, si esto no lo tenemos, puede pasar algo malo. Es una cuestión pesimista o precavida, una forma precavida de ver la realidad y de prepararse para lo peor. ¿M? En el caso de los Saturnos en tierra, como les dije, Tauro, Virgo, Capricornio, está esta cuestión de hay que trabajar mucho, hay que ser responsable, hay que valerse por sí mismo, hay que tener los medios económicos. Entonces, capaz estas personas lo que les importa es trabajar, trabajar, trabajar. ¿M? Pero ¿por qué hay un miedo? Hay un miedo ahí, es un miedo más sutil, no es un miedo que grita tan fuerte como el lunar, que hay que ir a satisfacerlo inmediatamente. No, 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 es un miedo más sutil, más como les decía, una voz ahí profunda que dice, cuidado, no estás dependiendo de otros, no estás pudiendo ser autosuficiente, ¿no? Las lunas en signos de aire, por ejemplo en Géminis, en Libra, no, perdón, Saturno en signos de aire en Géminis, en Libra y en Acuario, estos miedos van a tener más que ver con experiencias de asuntos sociales o comunicacionales o apertura a situaciones nuevas. Entonces acá el miedo puede ser a no ser suficientemente inteligente, a no saber comunicar, a no entender algo, a no saber hablar un idioma, o situaciones injustas, por ejemplo, o situaciones sociales, o al perder el lugar en la sociedad. Y puede tener que ver con experiencias que vivieron nuestros padres o incluso ancestros de no hablar un idioma, de no haber podido estudiar en la escuela, o de haber vivido una situación injusta en algún sentido social, o de haber perdido su lugar en la sociedad. Entonces la persona es como que lo busca sobrecompensar estudiando mucho, aprendiendo, siendo muy justo, etcétera. Caso de los Saturnos en signos de agua, Cáncer, Escorpio o Piscis, está este miedo al desborde emocional, el miedo a no poder controlar las emociones, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo a las emociones, porque capaz hubo experiencias emocionales difíciles en la familia, hubo experiencias familiares difíciles. ¿M? Entonces la persona siente que debe ser un experto o un especialista en asuntos familiares o que debe trabajar mucho, esforzarse mucho para compensar asuntos, no sé, de soledad en la familia o asuntos emocionales. ¿M? Y eso puede vivirlo como una carga, pero justamente el miedo es a no poder lidiar con situaciones críticas o emocionales o profundas. Así que si ubicaste algo de esto, por ejemplo, si podemos hacer desde los dos lugares, ¿no? El más rico siempre es desde la propia vida ir a la carta, ¿no? Pero también podemos ir de la carta a la propia vida, especialmente si estamos aprendiendo y curioseando. Entonces, si en tu vida estás lidiando con que tenés ciertos miedos, por supuesto esto tiene que estar tamizado porque pueden haber tránsitos en este momento,
otras cuestiones dando vuelta, pero te digo en términos generales, si vos observas que en tu vida hay ciertos miedos recurrentes, bueno, es interesante poder ponerle un nombre a esos miedos. A ver, ¿cómo lo diría? Tengo miedo a la soledad, tengo miedo a la carencia, tengo miedo a no ser reconocido, tengo miedo al no tener pareja, tengo miedo ¿a qué? Al no ser suficiente. Ponele nombre. Trata de encontrar una frase, una oración, ¿sí? Puedes escribir más de uno. Y después fíjate la posición de tu luna, en qué signo está, en qué casa está, qué aspectos hace, o la posición de Saturno. Fíjate si estos miedos tienen más que ver con situaciones emocionales de índole lunar, más ligadas al apego, a las experiencias más tempranas de la vida, o si son situaciones más relacionadas a complejos, al no poder, a situaciones que vivieron en la familia, experiencias que fueron difíciles, ¿no? De superar. Y fíjate qué información te da la carta. Lo mismo también puedes hacerlo al revés. Puedes ir de tu luna y tu Saturno y ver si te ayuda a comprender algo de todo esto. Y ahora llega la pregunta típica, que es una pregunta que a veces nos cuesta un poco responder en poquitos minutos porque no es tan simple. ¿Y cómo hago para no tener estos miedos? ¿Y cómo hago? No, bueno, esto en un podcast no lo puedo resolver, pero sí te puedo dar algunos lineamientos o algunas orientaciones. Primero, el miedo no es necesariamente malo. No es ni bueno ni malo. De hecho, el miedo es una emoción básica, es una de las pocas emociones con las que venimos al mundo, que está al servicio, como dijimos, de la supervivencia, de cuidarnos, de protegernos. Lo que a veces puede llegar a ser complicado es cuando esto se vuelve excesivo, cuando esto impide que vivamos nuestra vida sanamente. En esos casos podría llegar a ser necesario, bueno, trabajar un poquito, ¿no? Con esos miedos. Lo segundo es validar, siempre hay que validar. Esos miedos están por algo y están para algo. Entonces, detrás de ese miedo hay una intención positiva. Ese miedo te quiere proteger de algo. Entonces, ahí la carta natal también te va a dar mucha información. Porque el signo en el que está tu luna, tu Saturno, los aspectos que hago, la casa, nos va a decir un poco, bueno, ¿de qué te quiere proteger esta luna? Por ejemplo, o este Saturno, por ejemplo, un Saturno en Leo. No soy lo suficiente. Bueno, ¿qué te quiere proteger? De que se rían de vos, de que tengas tu autoestima dañada. O la luna en Cáncer, tengo miedo a no pertenecer, tengo miedo que no me quieran. ¿Y de qué te está protegiendo? Y de que te expulsen de la familia, de no ser parte, de que no te quieran, de que te sientas desamparado. Entonces no es malo en sí. Validamos esa emoción, ese para qué, esa intención positiva. Es muy importante y es muy interesante también poder encontrar cuáles son esas experiencias, sea de tu propia infancia, en relación a tus padres, o capaz del árbol, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias que dejaron esa herida, esa huellita? Ahí, por supuesto, la carta natal nos ayuda un montón. La posición de estos planetas y otros también, no son los únicos, pero bueno, estos son como los más importantes. A ver qué me dicen, qué me muestran, qué pasó en la familia, quién perdió ese reconocimiento, quién se sintió no querido, quién se sintió abandonado, ¿no? Y por supuesto, poder comprender que somos mucho más que eso, poder agradecer esa función planetaria de la Luna de Saturno porque nos están ayudando a superar una dificultad y poder resignificarlo. Entonces, si yo tengo, siguiendo el ejemplo de Saturno en Leo, yo voy a ser la mejor versión de mí misma que puedo ser. Eso es en la espiral evolutiva el potencial mayor que tiene Saturno en Leo, ¿sí? Estar yo misma orgullosa de mí misma, ser mi propia fuente, pues Saturno nos pide eso, sé tu fuente de satisfacción de esta necesidad. Entonces yo voy a hacer mi propio reconocimiento. Siguiendo el ejemplo de la luna en Cáncer, bueno, te está protegiendo de quedar por fuera de la familia, no ser querido. Bueno, yo me voy a empezar a querer, yo me voy a maternar, yo voy a ser ese cuidador, esa mamá, ese papá, que capaz no tuve o que capaz, no sé, no fue suficiente para mí en ese momento o lo que sea, ¿sí? Yo voy a satisfacer esa necesidad lunar. Y desde ese lugar nos hacemos cargo de esas necesidades, de esos miedos. Bueno,
vamos a dejar este podcast. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante. Te recuerdo que estamos por iniciar la formación en astrogenealogía. Empezamos el 1 de marzo de 2025. Si escuchas este podcast después, podés empezar, si pasaron poquitos meses, poniéndote al día con las clases que están todas grabadas. Si ya pasaron muchos meses, podés hacer la formación en diferido. Y si no, esperar, por supuesto, todos los años en el mes de marzo empezamos este recorrido. Pero bueno, tenemos también esta opción de hacerlo en diferido para la gente que no puede estar en vivo. Te cuento que es una formación súper completa, muy profunda y es una mirada muy interesante de la astrología que probablemente nunca la hayas visto. Así que escribinos a info@astroconstelaciones.com o ingresa a nuestra página astroconstelaciones.com para ver el programa y ver toda la información. La dicto yo, la licenciada Cecilia García Robles, la fundadora y creadora de Astroconstelaciones y de esta formación de astrogenealogía, con colaboración también de mi equipo docente que se formaron conmigo y que me ayudan también con el dictado de las clases. Nos vemos. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.